El Instituto de Ecología es un centro de investigación científica de la carrera de Biología, perteneciente a la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés. Su misión es generar y difundir conocimientos sobre la biodiversidad de Bolivia, un patrimonio natural e invaluable. A través de investigaciones rigurosas, publicaciones científicas y material divulgativo, el Instituto de Ecología no solo contribuye a la comprensión de los ecosistemas bolivianos, sino que también promueve su conservación y valoración entre la comunidad científica y el público en general. En colaboración con el proyecto SISCOM, el Instituto de Ecología aborda dos preguntas fundamentales. ¿Cuál es el papel de los agroecosistemas en la conservación de la biodiversidad? ¿Y cómo influye la biodiversidad en la productividad agrícola? El Instituto de Ecología es un centro de investigación científica y de formación universitaria que depende de la carrera de biología, ¿no? Ha sido uno de los primeros socios, diríamos, dentro de lo que es el proyecto FIBEL, de la producción de cacao a largo plazo, y desde el 2007 diríamos, el instituto como uno de los socios principales se ha integrado al proyecto FIBEL. Bueno, nosotros venimos del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés. Estamos con este proyecto de SISCOM desde 2007, desde el inicio. Monitoreo de biodiversidad de esos cultivos de cacao comenzaron en 2011 con las aves, las hormigas y plantas herbáceas. Somos ecólogos y estudiamos la ecología, entonces nos interesa la relación entre la biodiversidad y los agroecosistemas, digamos, esos cultivos que se encuentran en Bolivia. Entonces, bueno, obviamente la frontera agrícola está expandiendo en Bolivia cada año, pero nos interesa entonces cuántos por ciento de la biodiversidad natural podemos conservar dentro de agroecosistemas. Y también por eso estamos haciendo la comparación entre diferentes agroecosistemas. El Instituto de Ecología, en un esfuerzo conjunto con el proyecto SISCOM Sarana, lleva levantando información de biodiversidad más de 14 años. Todo esto con el fin de comprender los comportamientos de los agroecosistemas y la capacidad de los mismos de conservar la biodiversidad. Yo trabajo más que todo con las aves, que es mi especialidad. Caso de las aves, obviamente los producción de cacao más complejo, como sistemas agroforestales complejos, tiene mayor diversidad. Entonces, con esos sistemas podría conservar 50 hasta 70% de biodiversidad, digamos, de las aves que se encuentran en los barbechos. En cambio, monocultivos, ese porcentaje puede bajar hasta 20%, 10%. Entonces, sí, esos cultivos de cacao no podemos conservar 100% de las aves de la zona, sin embargo, sistemas complejos de cacao podría conservar hasta 50-70% de las aves de la zona. Vengo ya trabajando desde el año 2007 en el proyecto. Desde ese año se viene haciendo el trabajo de monitoreo de la mirmecofauna, que es así como se la denomina al grupo de las hormigas, justamente para ver qué diferencias hay en cuanto a la composición y riqueza de este grupo en los cultivos tanto convencionales como orgánicos, sistemas de monocultivos como tal y los sistemas agroforestales, ¿no? Durante estos años hemos podido recabar bastantes datos en cuanto a este grupo. Realmente se tiene alta riqueza de hormigas y a la vez también composición bien parecida a lo que es el bosque o los barbechos antiguos. ¿Esto qué quiere decir? Que estos sistemas agroforestales, sobre todo los sucesionales, tienen una composición de hormigas muy parecida a los bosques. Eso es una noticia, es un dato bastante importante, relevante, ya que muestra realmente el beneficio de lo que es este tipo de cultivos para el medio ambiente, sobre todo para la conservación de la biodiversidad. He trabajado con el Instituto de Ecología y aquí en Sarana prácticamente desde el principio, desde que hicimos la línea base. Al principio la idea era hacer estudios sobre la diversidad de estos grupos relacionados con el tipo de manejo que se está haciendo en los cultivos de cacao. Encontré este otro grupo de los 100 pies y 1000 pies, que es un grupo que tiene
una función clave de descomposición de la hojarasca en el ciclado de la materia orgánica y química en el suelo, en cierta forma, ¿no es cierto? Entonces empezamos con el trabajo de los milpies y otros grupos de esa clase, descomponedores. Después descubrimos también otro par de especies que son 2 o 3 especies de escarabajos que también tienen un papel clave en el proceso de descomposición. Y decidí integrar al estudio de los macroinvertebrados, ya en este caso, a todos estos grupos. Con el tiempo también empezó a surgir la pregunta sobre la función, qué es lo que realmente hacen en el ecosistema, ¿no es cierto? ¿No? Son solamente, como dice mucha gente, solamente degradadores, es decir, animales que fragmentan la materia orgánica. Nuestra opinión era que hacen mucho más. Y ahora la idea que estamos proponiendo para continuar los estudios es efectivamente ver un poco más, ya no esa ecología descriptiva en cierta forma que era el estudio de la diversidad relacionada con un factor que es el tipo de cobertura vegetal, sino cuál es la función en el ecosistema. Estamos en la colección boliviana de fauna, precisamente en la sección de invertebrados, donde trabajamos con los insectos como tal, procesándolos, identificándolos taxonómicamente y a la vez desarrollando más colecciones científicas, como pueden ver aquí. En el área de invertebrados hemos hecho ya colecciones desde el inicio del proyecto como tal, realizando la línea base de la entomofauna allá en Sarana. Todas estas colecciones que se ha ido haciendo desde el inicio han servido en primera instancia para ver qué es lo que se tenía en el área donde se tiene el proyecto, ¿no? Cuán diverso es, cuántas especies se tiene en cuanto a diferentes grupos, mariposas, hormigas, escarabajos, todo eso. Tener esta información inicial para que después, en los siguientes años, se tome datos para ver la sucesión como tal de toda esta entomofauna que se ha registrado a un inicio y ver cómo se ha ido colonizando nuevamente. Y actualmente estamos realizando algunas investigaciones referente a las interacciones mismas que hacen estos grupos entomológicos con los cultivos, con los árboles de cacao, con las especies acompañantes con las que se tiene allá en las parcelas de cultivos. Lo cual es muy importante porque es una forma de justificar el fin de estos cultivos agroecológicos, en este caso de cacao y café, como fuentes de reservorio de biodiversidad, ¿no? Bien, el proyecto de comparación de sistemas agrícolas en los trópicos de SISCOM se inició en el año 2007 y el instituto, como decía, ha sido uno de los socios principales desde el inicio, realizando lo que es la caracterización de los suelos, que ha sido previo a la instalación en sí del ensayo. Entonces, en este último tiempo hemos trabajado en el tema de la degradación de la materia orgánica. Se han ido incorporando diferentes colegas para estudiar lo que es la biodiversidad edáfica. Los trabajos que estamos realizando de mi parte está más relacionado a la parte microbiológica de los suelos, entonces, y la parte bioquímica y enzimática, digamos la parte más biológica, buscando encontrar indicadores de calidad de los suelos en los diferentes sistemas. Y bueno, se ha visto entonces para varias actividades enzimáticas y sobre todo que hay esa tendencia favorable, así cuanto más complejo es el sistema, más favorables son los datos que obtenemos. Y es muy alto el índice de biodiversidad que encontramos. Asimismo, también por medios moleculares está ahora una tesis en curso para ver los hongos asociados a las raíces del cacao, porque sabemos que los hongos podrían tener un impacto sobre el desarrollo de las plantas de cacao. Yo estoy investigando sobre los hongos que hay en Sarana. La idea de esto es que pues, los hongos, al igual que muchos otros organismos, son muy importantes en el sistema. Sin embargo, de los hongos se sabe muy poco en general, ¿no? Son de los organismos más poco estudiados, pero son muy importantes. Entonces, lo que yo busco es entender cuál es esta asociación, cuál es este efecto que está teniendo con el cacao, pero también con los diferentes sistemas de cultivo que hay en Sarana. La biodiversidad cumple funciones clave, como la polinización
el mantenimiento de los nutrientes del suelo y la conservación de la humedad en los cultivos. A través de esta investigación, el Instituto de Ecología busca identificar estrategias que integren la conservación de la biodiversidad con prácticas agrícolas sostenibles, beneficiando tanto a los ecosistemas como a las comunidades que dependen de ellos. Lo más fuerte para mí ha sido hacer monitoreo de hierbas, ¿no? Cada año, cada 2 años. Entonces ver qué hierbitas existen en el SAF, qué hierbitas existen en los monocultivos, qué hierbas existen en los orgánicos, digamos, ¿no? Y así sucesivamente durante varios años, ¿no? Entonces lo que yo quería ver era la calidad de las especies. Entonces para cada una de las especies he calculado, o sea, he visto, digamos, cuál es su región de abundancia, ¿no? O sea, hay especies que están en todo el mundo, en todos los trópicos, y hay especies que están en lugares muy restringidos. Y justamente eso es lo que encontré. Los SAFs, es como un gradiente, ¿no? Los SAF y los orgánicos conservan un poquito las especies que tienen rangos más restringidos. Y finalmente, el último fue ya un poco más descriptivo, que he mostrado cómo en los monocultivos convencionales las especies que aparecen cobran mucho más espacio, pero son especies que en otras partes del mundo han sido reportadas como resistentes al glifosato. En concreto, los monocultivos convencionales favorecen a las especies que tienen cierta capacidad de tolerar herbicidas, ¿no? Uno de mis roles ha sido desempeñar el inventario florístico de los bosques de Sarana. Tenemos instaladas 4 parcelas permanentes de muestreo. 2 de ellas son monitoreadas, ya llevando a la data como 4 remediciones. Es así que hemos conseguido densidad, diversidad, abundancia, dominancia de las especies forestales. Se instalaron las parcelas en junio del 2008, cuando arrancó el proyecto de Siscom Bolivia en los bosques aledaños al centro Sarana. Los resultados de las investigaciones realizadas en Sarana tienen un doble propósito: generar conocimiento científico sobre la relación entre biodiversidad y agroecosistemas y compartir estos hallazgos con las comunidades de Alto Beni. El objetivo es fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de la biodiversidad y promover prácticas agrícolas más sostenibles. Y también hemos publicado un libro de historia natural de Sarana que contiene, digamos, 20 capítulos que habla de diferentes grupos de fauna y flora, también geografía e historia de, digamos, Sarana y sus alrededor de Alto Beni. Entonces, creo que el primer paso de conservación o apreciación de la naturaleza es conocer, digamos, lo que tiene, ¿no? Obviamente la gente no puede apreciar o no puede amar lo que no conoce. Entonces, en ese sentido, antes para ellos simplemente era una mariposa, era un pájaro, era una, digamos, planta, una lagartija. Ahora sí, ellos pueden ver, hay diferentes variedades, diferentes especies de esos grupos alrededor de su casa. Entonces, ahora puede comparar y, digamos, saber nombres y saber, digamos, historia natural, digamos, de esas especies. Eso ayuda a la conservación de biodiversidad en la zona. Entonces, también estamos tratando de ser como una puente de información. Entonces, nosotros queremos conservar y para eso nosotros queremos que la gente local que aprecia, digamos, la biodiversidad que tienen ellos. La biodiversidad no es solo un tesoro natural, es la base de nuestra vida y nuestro bienestar. Con proyectos como Siscom, estamos construyendo puentes entre la ciencia y la comunidad, entre la conservación y la agricultura, entre el presente y un mañana sostenible. Juntos podemos proteger la riqueza natural de Bolivia y asegurar que las generaciones futuras hereden un mundo lleno de vida y posibilidades. Porque entender la naturaleza es entender nuestro lugar en ella. Instituto de Ecología, Ciencia, Conservación y Compromiso con el Futuro.